Estimados estudiantes, tengan muy buenas noches. Con la intención de desarrollar los contenidos pendientes de la tutoría 4, es que se está realizando esta tutoría. Espero que algunos puedan ingresar y poder continuar, ¿verdad?, con el estudio y el desarrollo de las ideas principales de los contenidos que corresponde al diseño de la investigación. Entonces cabe preguntar qué es un diseño de investigación. Hemos oído esta palabra y es necesario que tengamos claro cómo se define, cuáles son los elementos que lo corresponden y cuáles son los cuidados que debemos tener al diseñar o al elaborar el diseño de la investigación, porque prácticamente el diseño de la investigación, en esa parte donde se define la parte operativa, la fase de campo de la investigación que vamos a realizar. Entonces, respondamos a la pregunta, ¿qué es un diseño de investigación? El diseño de investigación es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento. En otras palabras, son todas esas acciones ordenadas que vamos a ejecutar en la fase de campo para poder recoger toda la información que necesitamos y que nos va a permitir poder responder a la pregunta de investigación. Por ejemplo, un diseño de investigación podría constituir el plan o estrategia que, por ejemplo, un chico podría aplicar para confirmar si es cierto o no que él le resulta atractivo a Paola, una chica a la que él le gusta. Entonces, aquí hay una hipótesis que se está planteando, o hay algo que se sospecha, ¿verdad?, que está sucediendo, pero este chico necesita confirmar si es cierto o no que él le resulta atractivo a Paola. Entonces, él necesita tener esa información que lo lleve a poder responder a esta inquietud, ¿verdad? Entonces, el plan incluiría procedimientos y actividades tendientes a encontrar respuesta a la pregunta de investigación, si él le resulta o no atractivo a Paola. Hay diferentes acciones que este chico podría pensar, ¿verdad?, en ejecutar o aplicar. Dependerá de cuáles son las más viables o cuáles son las más accesibles para él. Una de ellas puede ser que él se acerque a las amigas de Paola y entre una conversación podría él sacar, ¿verdad?, una o varias conversaciones, pueda él sacar la información que él necesita. O puede directamente él ir a preguntarle a Paola, ¿verdad?, que esa sería la fuente más confiable de información para poder determinar si él le gusta o no a Paola. Bueno, hay diferentes tipos de diseños de investigación en el enfoque cuantitativo. Estos diseños de investigación, algunos pueden ser el único, quizás la única opción de diseño de investigación por el tema que tenemos definido, por la naturaleza del tema. En algunos temas podemos tener varias opciones y ustedes como investigadores van a definir cuál es la más viable para ustedes, cuál es la más adecuada para que ustedes puedan optar como diseño para poder realizar su investigación. No perdamos de vista que el enfoque es cuantitativo. Ya tenemos que tener identificadas las variables que son las características que se puedan medir o se puedan observar. Una vez identificadas las variables, vamos a definir cómo son estas variables. Si hay una variable o hay dos variables que intervienen, donde una de ellas es independiente, la otra es dependiente, dependerá entonces de todos estos elementos o características particulares de su investigación, quienes también les pueden ayudar a definir el tipo de diseño de investigación.
Entre los diseños de investigación están los diseños experimentales. El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra particular. La general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. Se requiere entonces de la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. Observe usted que por la definición, los diseños experimentales son muy adecuados o apropiados para aquellas investigaciones donde se han identificado dos tipos de variables, donde una puede estar incidiendo o podemos sospechar que incide sobre la otra, porque hay acciones que el investigador va a tener que pensar o diseñar y de tal manera que esas acciones provoquen ciertos efectos sobre otra variable y a partir de esta manipulación observar qué es lo que sucede. Entonces, en estos diseños experimentales hay que tener claro que siempre existirá la manipulación intencional del investigador sobre una variable para observar los efectos sobre la otra. Una acepción particular de experimento, quizás más armónica, con un sentido científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, supuestas causas antecedentes, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, supuestos efectos consecuentes dentro de una situación de control para el investigador. Puede suceder que en una investigación, quizás el diseño experimental más sencillo que podríamos nosotros definir es cuando tenemos una variable independiente y una variable dependiente, pero hay investigaciones donde hay más de una variable independiente y hay más de una variable dependiente. Independientemente del número de variables, siempre hay una variable que se controla, hay una variable que el investigador manipula intencionalmente, crea las condiciones para que esta variable pueda ser controlada, es decir, el comportamiento de la variable es muy pensada y anticipadamente controlada por el investigador. Por eso se llama variable independiente manipulada por el investigador, porque él es el que diseña las acciones de tal manera que el comportamiento sea el esperado y sea el que ha pensado el investigador. Y la variable dependiente sería sobre lo que puede estar provocando, los efectos que puede estar provocando la variable independiente. Bueno, tenemos un esquema y ustedes lo pueden encontrar en el material donde existen varios ejemplos. Yo solamente presento tres de las relaciones de variable independiente y variable dependiente. Por ejemplo, el tratamiento, estímulo, influencia, intervención es una variable independiente, que es la supuesta causa. Esta influye sobre una variable dependiente, que es el supuesto efecto. Entonces, ¿qué es la variable independiente? La variable independiente puede ser un tratamiento, estímulo, influencia, intervención. Por ejemplo, para el primer caso, un tratamiento psicológico. Un tratamiento psicológico es un tratamiento que se puede aplicar a ciertos pacientes que, por ejemplo, están presentando problemas de depresión. Entonces, cuando se aplica un tratamiento psicológico a un paciente, pues se esperaría que este tratamiento psicológico tenga como efecto resultado la reducción de la depresión. Entonces, la variable independiente, que es el tratamiento psicológico, es una variable controlada.
es el especialista quien va a determinar cuáles son las acciones que va a realizar con el paciente, de tal manera que sea este es el tratamiento psicológico más adecuado a él, para él, y observar si realmente este tratamiento reduce la depresión en el paciente. También otro ejemplo de tratamiento puede ser un tratamiento médico para tratar la artritis. Entonces, el médico somete a un tratamiento por un periodo de tiempo determinado al paciente y después de un tiempo determinado va a observar a través de diferentes exámenes o instrumentos que él ocupe para recopilar información y elaborar un diagnóstico posterior al tratamiento médico. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? Tratamiento médico. ¿Se puede controlar? Sí, porque es el médico quien va a determinar cuál es el mejor tratamiento médico, en cuánto tiempo va a aplicar este tratamiento. ¿Cuál es la intención? Mejorar la artritis. Entonces la artritis se convierte en la variable dependiente y la incidencia sería que este tratamiento mejora la artritis en el paciente. La incidencia o influencia de un tratamiento psicológico también es la reducción de la depresión. Entonces, cuando establecemos una relación entre una variable independiente y una variable dependiente, debe de haber un término, ¿verdad? Una palabra que nos está indicando la influencia que puede tener este estímulo o tratamiento de la variable independiente, que es controlada en la variable independiente hacia la variable dependiente. Bueno, hay 3 requisitos para poder manipular la variable independiente. El primer requisito, bueno, en los diseños experimentales de manera general hay 3 requisitos que hay que tener mucho cuidado y va referida a ambas variables. Y el primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables. Es la condición antecedente y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente consecuente. La variable dependiente no se manipula porque es sobre esa variable dependiente es que vamos a observar los efectos que está provocando la variable independiente. Bueno, la variable dependiente solamente se observa para medir el efecto de la manipulación de la variable que la variable independiente tiene en ella. Entonces la variable dependiente no se manipula. Las que se manipulan o controlan son las variables independientes. Pero veamos entonces que hay diferentes grados de manipulación de la variable independiente. La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en 2 o más grados. Una de ellas es la presencia o ausencia de efecto, ¿verdad? La presencia o ausencia. Y la otra es que el grado puede ser de 2 o más grados. Al manipular una variable independiente, es necesario especificar qué se va a entender por esa variable en el experimento. Esto se hace en la definición operacional experimental. Es necesario entonces que para poder entender o para poder manipular la variable, debemos primeramente entender qué es una variable independiente en la investigación. Y para ello es necesario tener clara la definición operativa experimental de dicha variable. Es decir, la definición operacional
lo vamos a hacer cuando trasladamos el concepto teórico a un estímulo experimental. En otras palabras, es adecuar el concepto teórico o conceptual a la situación o al contexto donde aparece esta variable independiente. La manera de cómo adecuar o contextualizar la variable independiente es a través del instrumento de medición que nos va a permitir poder observar o medir la variable independiente. Entonces, eso correspondería a la definición operacional. El segundo requisito consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Es decir, una vez hemos manipulado la variable independiente y se ejecute el experimento, donde el investigador ha prácticamente construido un experimento, lo que va a suceder es que cuando el experimento se ejecute, deben de observarse, durante la ejecución del experimento, debe de observarse qué es lo que está ocurriendo sobre la variable dependiente. Otra manera es que la observación de los efectos de la variable dependiente puede ser después de haber ejecutado el experimento. Entonces, medir el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente puede ser durante la ejecución del experimento o después de haberlo ejecutado. El tercer requisito es el control o la validez interna de la situación experimental, es decir, poder determinar si es viable o posible poder hacer generalizaciones de los resultados obtenidos de la investigación o poder repetir este experimento en otro grupo de objetos o personas, en otro contexto o en otra población, si es posible ejecutar este experimento, tal como el investigador pudo haberlo enseñado. El término control tiene diversas connotaciones. Sin embargo, su acepción más común es que si en el experimento se observa que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes, la variación de estas últimas se debe a la manipulación de las primeras y no a otros factores o causas. Y si se observa que una o más independientes no tienen efecto sobre las dependientes, se puede estar seguro de ello. Entonces, parte de la validez interna es asegurarnos que los efectos que podamos observar en las variables dependientes son el resultado única y exclusivamente de la manipulación de la variable independiente. Eso por un lado. La validez interna también es el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos. Se logra cuando hay control. Entonces, la validez interna también va referida al grado de confianza o confiabilidad de los resultados que se han obtenido. Además, que estos resultados sean adecuadamente interpretados y sean válidos. Es decir, que se pueda reducir en lo más mínimo posible todas aquellas acciones o todos aquellos factores que pueden estar interviniendo y que nos pueden arrojar información sesgada o alejada de la verdadera información o de la verdadera situación que está ocurriendo en la manipulación de la variable independiente y los efectos que causan sobre la variable dependiente. Bueno, hay diferentes fuentes de invalidación interna. Hay varias. Yo solamente voy a presentar 5, pero en el documento ustedes pueden encontrar más fuentes de invalidación interna. Una de ellas es la historia. Cómo la historia puede
representar una fuente o amenaza. Bueno, esto ocurre en eventos o acontecimientos externos que ocurran durante el experimento e influyan solamente a algunos de los participantes, es decir, eventos o acontecimientos del cual el investigador no tiene control sobre ellas y están influyendo solamente en algunos de los participantes. Entonces las condiciones de los participantes ya no es la misma si hay otros factores que están influyendo sobre ella. En respuesta, el investigador, ¿qué debe hacer? Asegurarse de que los participantes de los grupos experimentales y de control experimenten los mismos eventos. Entonces, no se puede tener la garantía de la confiabilidad de los resultados que se van a obtener si solamente una parte de los participantes están siendo afectados o impactados, ¿verdad?, por el efecto de la manipulación de la variable independiente. El investigador debe estar seguro de que todos experimenten los mismos eventos, como por ejemplo, si se quiere medir, por ejemplo, el nivel de estrés, por ejemplo, de un grupo de empleados de una empresa, que el nivel de estrés que presentan, por ejemplo, los empleados de una empresa en ciertas, por ejemplo, en ciertos días de la semana. Por ejemplo, hay, empresas donde tienen más actividades en ciertos días y en otros, pues, como que la actividad disminuye y los empleados experimentan menos estrés. Entonces, por ejemplo, si un investigador quiere determinar el nivel de estrés, podría, por ejemplo, aplicar diferentes, un diseño de experimento y ver cómo pueden controlar ellos la variable que puede ser, por ejemplo, las responsabilidades laborales en ciertos días y cómo poder aliviar, ¿verdad?, esas responsabilidades sin quitar, ¿verdad?, la responsabilidad, pero, por ejemplo, el investigador puede proponer dentro de su diseño de investigador, por ejemplo, tener unos minutos de receso o tener espacio, ¿verdad?, donde los participantes puedan estar todos compartir en un espacio y tiempo donde puedan interactuar y tener un momento de receso, por ejemplo, dentro de las horas laborales. O, por ejemplo, también dentro de ese receso, donde pueden tener, por ejemplo, el permiso o el tiempo para poder consumir algún alimento o descansar, también participar, por ejemplo, en poderles transmitir un video, ¿verdad?, donde ese video tenga contenido que se esperaría, ¿verdad?, que reduzca el nivel de estrés. Entonces, ¿qué es lo que debe de asegurar el investigador? Que todos los empleados que estén en ese momento laborando en ese día donde ya se identificó que hay bastante movimiento, ¿verdad?, dentro de la empresa y los empleados se observan que andan mucho más estresados, a todos los empleados invitarlos, ¿verdad?, a que puedan participar en ese momento de receso, pero que todos, ¿verdad?, ingresen a ese espacio físico donde todos van a estar reunidos, además de que pueden ellos compartir, ¿verdad?, un refrigerio, poder, ¿verdad?, pasarles un video, como decía, de contenido que sea con la intención, ¿verdad?, que pueda provocar un alivio o disminución en el nivel de estrés. Entonces, ¿qué pasaría cuando no todos
empleados que están en ese día laborando ingresaron, por ejemplo, a esa sala, por ejemplo, donde están todos. Los que no ingresaron no van a tener ese espacio donde pueden relajarse, descansar, poder compartir con los compañeros unos 20 minutos, tiempo en que puede durar ese video que les digo que pueden, se les puede compartir a ellos para que puedan distraer la mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no entraron? No, entonces ellos no estarían recibiendo el mismo estímulo que los demás están recibiendo. Entonces el investigador tiene que asegurarse de que todos participen en ver ese video y poder compartir ese momento de receso para poder disminuir el nivel, con la intención de disminuir el nivel de estrés. Entonces, ¿qué pasaría? Que, por ejemplo, el investigador pueda pasarle un instrumento, ¿verdad? Sí, un instrumento cuando ingresaron o a cierta hora, ¿verdad? De día, de las horas laborales, y luego pasarle el mismo instrumento de observación o que ellos mismos lo contesten, puede ser una encuesta, y poder observar, ¿verdad? Si hubo un efecto de esta variable, del control de la variable independiente sobre la variable dependiente, ¿verdad? El estímulo puede ser el tiempo de receso, el video que se les compartió y ver cómo ellos salieron, ¿verdad? O cuál fue la reacción de ellos después de haber visto este video y después de haber tenido ese momento de descanso. Bueno, entonces aquí el punto es que el investigador tiene que asegurarse que todos los participantes experimenten los mismos eventos o estímulos. Bueno, otra de las fuentes de invalidación interna puede ser la administración de las pruebas. Cuando la administración de las pruebas se vuelve una amenaza. Bueno, que la aplicación de una prueba o instrumento de medición antes del experimento influya la respuesta de los individuos cuando se vuelve a administrar la prueba después del experimento. Por ejemplo, recuerden sus respuestas. Entonces, ¿qué debe de hacer el investigador? Tener pruebas equivalentes y confiables, pero que no sean las mismas y que los grupos que se comparen sean equiparables. Entonces, puede suceder que las respuestas que los participantes puedan brindar, ¿verdad? Si llenan una encuesta, por ejemplo, ya que pueden ser las mismas preguntas, pueden ellos recordar qué fue lo que respondieron. Entonces, para evitar esa situación, el investigador, dice acá, debe de tener pruebas equivalentes, es decir, pruebas con ítems o reactivos redactados de diferente manera, pero que en sí sea la misma pregunta planteada de diferente manera, pero que esté en su respuesta brindando una información más confiable, ¿verdad? Porque al no interpretarla igual, van a responder de una manera mucho más cerca de la realidad a lo que ellos están experimentando en ese momento. Bueno, luego tenemos otra fuente de amenaza que puede ser la selección. ¿Cuándo la selección se convierte en una amenaza? Bueno, o de invalidación interna. Bueno, que los participantes abandonen el experimento. Puede suceder que el experimento lleve o requiera de varios días para poder realizarlo. Entonces puede ser que los participantes que están de manera voluntaria participando, asimismo puedan abandonar el experimento y no continuar. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el investigador? Reclutar suficientes participantes para todos los grupos. No siempre se trabajan con toda la población. Por lo general, cuando los grupos son grandes, siempre se trabajan y es más adecuado trabajar con una muestra. Entonces, el investigador debe de tener
claro cuál es el tamaño de la muestra, pero para no poner en riesgo la investigación por el tamaño o el número de elementos que participan en la investigación, es necesario que el investigador pueda tomar más elementos de lo que el tamaño de la muestra le está indicó, ¿verdad?, en el cálculo. Entonces, permítanme, quiero ver. Bueno, estoy viendo. Bueno, buenas noches. Quiero ver, tengo a Wilfredo que creo que quiere entrar. Y estoy en la tutoría. Bueno. Bien. Buenas noches. MS17074, no me aparece su nombre. ¿Quién está conectado? Yo soy Wilfredo, licenciada. Ay, Wilfredo, disculpe que no había podido ver, pero si proyecto no veo no veo acá en quienes quieren ingresar, pero me disculpa, pero estaba explicando y hasta este momento estoy viendo su mensaje. Ah, okay. Sí, por ahí estaba otro compañero que quería entrar, pero no pudo tampoco. Pero quizás un que, enlace de WhatsApp quizás agarró. Quizás, Yo, pero algo yo, así dice vamos ahí, a ver, ¿cómo? o algo así medio se lee ahí. Es que yo en un teléfono estoy. Ajá. Quiero ver si todavía... pero solo a usted lo veo. Como a veces hay problemas de conectividad, ¿verdad? Sí, solo que según le entendí yo como que del WhatsApp había agarrado y yo me metí por la plataforma. Pero fíjese que es el mismo enlace, no sé por qué no. Porque Pero quizás es no. un enlace anterior, ¿verdad? Ya de varios días. Pues fíjese que Estaba usted ahí. ha ingresado con el mismo con el que hemos ingresado siempre. Sí, en Pero, plataforma. pero estoy abriendo el archivo para compartirlo en el... WhatsApp. Permítame, lo voy a hacer porque... Es que sí, pero fíjese que a veces Synapsis se pone bien estricto porque a veces quieren ingresar y él mismo le da entrada. A veces yo ya voy a darles entrada cuando veo que ya lograron entrar y por lo que veo y no pudieron entrar y entonces yo me atuve a eso, ¿verdad? Porque a veces oigo que esta notificación de que quieren ingresar, pero como Synapsis los deja ingresar, ¿verdad? Sin que yo lo autorice, pues por eso no estuve muy pendiente ahora. Ah, sí, verdad. Sí, y yo estoy abriendo la aplicación Wilfredo en estos momentos para poder darle entrada. No sé si Jacinto es el que quería entrar. Ahí decía una J, una O, parece. Entonces,
JOSS, algo así. Como en chiquito en WhatsApp. Ujú. Sí, sí. Cambiar grupo. Ujú. A ver si logra ingresar, ¿verdad? Entonces, esperar la... Vamos a ver, ¿verdad? ¿Quiénes más se pueden ingresar? Bueno, voy a continuar, Wilfred. Va, está bien. Voy a compartir la pantalla. Bueno, íbamos acá presentándole las diferentes causas o fuentes de invalidación interna y Wilfredo estaba explicando que hay diferentes fuentes de invalidación interna, qué es lo que podemos observar y que nos está indicando que hay una amenaza, ¿verdad? Que nos puede invalidar la investigación y qué es lo que debe de hacer el investigador. Entonces, aquí hay varias fuentes o varias causas. Entonces, y algunas acciones que el investigador debe hacer para poder eliminar esta amenaza. Vamos a ver entonces. Teníamos, decía, la selección, que los grupos del experimento no sean equivalentes. ¿Cómo reducir esa amenaza? Lograr que los grupos sean equivalentes. Cuando hablamos de grupos equivalentes, estamos hablando de grupos donde los elementos de un grupo y los elementos de los otros tengan las mismas características o las mismas condiciones. Bueno, serían las mismas características como elementos de la muestra para garantizar que todos bajo las mismas condiciones van a ser sometidos al diseño experimental. Entonces, el investigador se debe de asegurar que los grupos sean equivalentes en las condiciones condiciones o características que deben de tener cada uno de los elementos de cada grupo. Bueno, ¿cómo se logra entonces el control y la validez interna? El control en un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante 1. Cuando se consideran varios grupos de comparación, 2 como mínimo. 2. La equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de la o las variables independientes. Entonces, en estas dos podemos ver en el número 1 que necesitábamos al menos 2 grupos de comparación para poder, de manera confiable, en este diseño de experimento, determinar el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. En este caso, cuando se trabaja con 2 grupos como mínimo, por lo general hay un grupo que se llama control y otro grupo que se llama experimental. Vamos a ver más adelante cómo se define cada una de ellas y cómo las vamos a diferenciar.
En el número 2 dice la equivalencia de los grupos en todo es que las condiciones o las particularidades que debe tener cada uno de los elementos de la muestra o los elementos de la muestra, cada uno lo debe de presentar. Entonces, si hay elementos de la muestra que no cumplen con algunas características, estos no formarían parte de la muestra. Tendrían que escogerse exclusivamente solo aquellos elementos de la muestra donde reúnen las características o las condiciones necesarias para poder realizar la investigación bajo este diseño. En lo que no van a ser equivalentes es, por ejemplo, cuando trabajamos con un grupo experimental y uno control. ¿A dónde va a estar la diferencia entre el grupo experimental y el grupo control? Es que el grupo experimental, en este grupo se va a manipular la variable independiente y en el otro grupo no. Entonces, ahí va a estar la diferencia. En ambos grupos siempre se van a observar o se van a medir el efecto de una variable sobre la otra, o sea, la misma variable en ambos grupos, y el efecto sobre la variable dependiente, es decir, la misma situación en ambos, con la diferencia que en el grupo experimental el investigador va a manipular la variable independiente, es decir, va a construir un experimento donde esta variable sea controlada o manipulada por él para poder observar los efectos sobre la variable dependiente. Entonces ahí estaría la diferencia entre los dos grupos. Los grupos deben de ser equivalentes al inicio del experimento y durante su desarrollo, salvo en lo que respecta a la variable independiente, es lo que mencionaba, ¿verdad? Asimismo, los instrumentos de medición deben de ser iguales y aplicados de la misma manera para los grupos, al menos estos dos grupos. Si estamos trabajando solo con dos, pueden haber más grupos que están participando en la investigación. Entonces el investigador debe también tener claro cómo va a tratar a cada uno de los grupos. Pueden haber dos grupos experimentales y dos grupos control. Puede ser que a uno de los grupos experimentales se le aplica una prueba o pretest y a un grupo control, se le aplica también un pretest y a los otros grupos no. Entonces, la dinámica de cómo va a trabajar el investigador con los grupos, pues él lo determina también por la información que él necesita recolectar. Entonces, recordando lo que hace unos minutos dije, el diseño de la investigación depende de el tipo de investigación, la naturaleza del problema y los objetivos que el investigador se ha propuesto. Entonces, estos objetivos de investigación determinan de manera significativa al diseño de investigación que nosotros elegimos. Bueno, dentro de los diseños experimentales están los preexperimentos. ¿Qué son los preexperimentos? Son aquellos experimentos donde el control o el grado de control es mínimo. Es decir, son experimentos donde existe un solo grupo, por ejemplo, y se hace una sola medición. Por eso se dice que no hay, el grado de control es mínimo. Hay estudio de caso con una sola medición, un solo grupo. Entonces, este diseño podría diagramarse de la siguiente manera. Vemos acá al grupo, la X significa tratamiento, es decir, que se le aplica tratamiento al grupo, y después de aplicarle tratamiento al grupo, se hacen las observaciones. Entonces, cuando aparece la X acá, quiere decir que este grupo ha recibido un tratamiento. Luego del tratamiento, se registran las observaciones. Siempre hay dos variables que estamos analizando. La variable independiente ha sido manipulada. Se observan los efectos sobre la variable dependiente a través de las observaciones que se hacen con los instrumentos que se aplican.
Dentro de los diseños preexperimentales están los diseños de preprueba, postprueba con un solo grupo. Observe que en los diseños preexperimentales se trabaja solamente con un grupo. En el primer caso y en este vemos que solo con un grupo se está trabajando. Al trabajarse con un grupo, puede ser que en este diseño a este grupo se le aplicó una preprueba antes de aplicar tratamiento. ¿Por qué se llama preprueba o pretest? Porque este instrumento llamado preprueba se le aplica al grupo que se va a investigar antes de aplicar el tratamiento, que puede ser un estímulo, puede ser, en el caso, por ejemplo, de nosotros como docentes, si necesito, por ejemplo, investigar cuál es la incidencia, por ejemplo, del programa SMATE en el aprendizaje, por ejemplo, del área, por ejemplo, de geometría en los estudiantes de noveno grado. Entonces puede pasar que el investigador pase una preprueba a los estudiantes antes de iniciar la unidad que corresponderían, o a las unidades que corresponderían, por ejemplo, a las de álgebra. Entonces, antes de iniciar estas unidades, el docente aplica, por ejemplo, puede ser un examen al que le llamamos preprueba, y de manera general la preprueba puede ser una encuesta, puede ser una guía de observación que se le aplica al grupo antes de aplicar el tratamiento. Bueno, y en el caso de, por ejemplo, la incidencia del programa SMATE, de la metodología SMATE en el aprendizaje de los contenidos en el área de álgebra, entonces antes de aplicar esta metodología SMATE, a los estudiantes se le aplica una prueba. Entonces, una vez se le aplica la prueba, tenemos registradas las primeras observaciones o la primera información que necesitamos. Se aplica el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, diseñar actividades bajo el enfoque, ¿verdad?, de la metodología SMATE, del programa SMATE, y desarrollar los contenidos en esta área. Una vez se han desarrollado todos los contenidos que se han propuesto por el tiempo de la investigación, porque puede ser que todos los contenidos no fueron desarrollados por el tiempo, el investigador selecciona cuidadosamente cuáles van a ser estos contenidos que bajo la metodología, ¿verdad?, de SMATE, del programa SMATE, se han desarrollado. Entonces, una vez se hayan desarrollado todos los contenidos, el examen o la preprueba que se aplicó en este momento se vuelve a aplicar en este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mediante la intervención del docente, al desarrollar los contenidos con diferentes actividades orientadas en esta metodología, se esperaría que haya un efecto sobre el aprendizaje de los contenidos en el área de álgebra. Entonces, siempre con un grupo aplicamos una preprueba, luego se aplica el tratamiento diseñado, seleccionado, para controlar la variable independiente, que son la metodología, por ejemplo, de enseñanza, y qué es lo que produce en el aprendizaje de los contenidos de álgebra en los estudiantes. Entonces, una vez finalizado el tratamiento, aplicamos la misma prueba que aplicamos aquí, la vamos a aplicar acá, para poder identificar si hay variación en los resultados obtenidos en esta preprueba y esta. Entonces, puede ser el tratamiento, las estrategias de enseñanza, por ejemplo, de los contenidos de álgebra. Puede ser el tratamiento. Entonces, el docente va a seleccionar cuidadosamente cuáles van a ser todas las actividades. Primero, cuáles van a ser los contenidos, luego las actividades, luego la estrategia de evaluación, para poder determinar la influencia
de la variable independiente sobre la variable dependiente. Bueno, y están los experimentos puros. ¿Qué son los experimentos puros? Los experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. ¿Cuáles son? Deben de haber grupos de comparación donde, al menos en una de estos grupos, se manipule la variable independiente y también la equivalencia de los grupos, es decir, que las condiciones o las características de los elementos de cada grupo sean equivalentes. Bueno, dentro de los diseños experimentales puros podemos reconocer los diseños con post-prueba únicamente y grupo de control. Entonces, aquí podemos identificar dos grupos. Se pueden identificar dos grupos y en donde a estos grupos se le aplica un instrumento de medición para poder observar el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Observe usted que en el grupo 1 se aplicó un tratamiento, un estímulo, una intervención del especialista, del investigador, para manipular la variable independiente y observar los efectos sobre la variable dependiente. Hay un segundo grupo donde no se le aplica tratamiento, por eso aquí aparece un guión. Este diagrama se interpreta dos grupos, uno experimental, porque acá ya se aplicó un tratamiento, luego del tratamiento se le aplica un instrumento de recolección de información, como solamente fue uno, y fue después de haber ejecutado el experimento, se llama post-prueba. Aquí hay un segundo grupo, donde no se le aplica tratamiento, pero que también se le aplica la post-prueba. Entonces, ¿cuál es la intención? De comparar los resultados con el grupo donde sí recibió un tratamiento o estímulo y el grupo que no lo recibió. Si hay diferencias significativas en los resultados obtenidos en la postprueba. Digo, esta postprueba no depende del contexto y depende de la naturaleza o de los objetivos y de la naturaleza de la variable. Hay que elegir el mejor instrumento. Como decía, puede ser una encuesta, puede ser una guía de observación, puede ser una lista de cotejo, puede, en el caso de nosotros los docentes, o en cualquier contexto donde quiera medirse el nivel de conocimiento, aplicar, ¿verdad?, una prueba de conocimiento y poder registrar esta información. Hay un segundo diseño, que es el diseño con preprueba, postprueba y grupo de control. Entonces aquí se combinan dos cosas. Número uno, hay dos grupos. Uno de ellos recibe tratamiento, grupo experimental, el otro grupo no lo recibe. A ambos grupos, en las mismas condiciones y casi de manera simultánea, si no es posible de manera simultánea, pero el periodo de tiempo entre la aplicación de un instrumento en un grupo y el otro no debe de ser significativo, se aplica una preprueba y se llama así porque este instrumento se aplica antes del tratamiento. Entonces, el mismo instrumento debe de ser aplicado en ambos grupos. No es válido que se aplique un instrumento aquí y un instrumento acá. Entonces, debe de ser el mismo instrumento aplicado a ambos grupos. Uno de ellos recibe el estímulo. Una vez finalizado el periodo donde se aplica el estímulo o el tiempo donde se aplicó el estímulo, se vuelve a aplicar el mismo instrumento de la preprueba, llamada ahora postprueba, porque se aplica después de haber finalizado el tratamiento. Entonces, el mismo instrumento aplicado también al grupo 1 y al grupo 2 para determinar de igual manera la diferencia entre
los resultados obtenidos en ambos grupos y puede ser también acá la diferencia entre los resultados obtenidos en el grupo experimental antes y después de haber aplicado el tratamiento. También hay un diseño de 4 grupos de Solomon. ¿Qué implica este diseño? Bueno, la palabra lo dice, 4 grupos, hay 4 grupos donde hay preprueba para 2 de los grupos, donde hay tratamiento para solamente 2 de los grupos y postprueba para los 4. Observe usted que las condiciones son muy característicos y un poco más complejos que aún el anterior que yo explicaba. Hay 4 grupos formados, puede ser aleatoriamente o no. Bueno, y para poder, fíjense que, y aquí corrijo, deben de ser escogidos como condición indispensable los elementos de la muestra para formar los grupos de manera aleatoria. La aleatoriedad garantiza la representatividad de los elementos de la muestra. Esa es una de las condiciones para poder garantizar la validez interna también en la investigación. Entonces, tenemos 4 grupos formados, escogidos cada uno de los elementos de la muestra al interior de cada grupo de manera aleatoria. A 2 de ellos, por ejemplo, a los 2 primeros grupos, se le pasa una preprueba, al grupo 3 y 4 no. De manera alterna, al grupo 1 se le aplicó tratamiento, este recibió una preprueba, el grupo 3 recibe tratamiento, pero no se le aplica una preprueba. Al finalizar el tratamiento en el grupo 1 y 3, conocidos ellos como grupos experimental, porque reciben el tratamiento, al finalizar a los 4 se les aplica la misma preprueba que se les aplicó en este punto. Ahora, algo que mencionaba es que puede ocurrir que los participantes recuerden las respuestas de las preguntas al pasarle el mismo instrumento. Lo que recomienda el autor es que el investigador debe de redactar de otra manera la pregunta, pero que siempre tengan la misma intención la pregunta, es decir, la respuesta que aporte a la pregunta sea equivalente a la que si estuviera respondiendo la que se le presenta en la preprueba. Esto para reducir el riesgo de la memorización de las respuestas y la repetición, ¿verdad?, de la respuesta en la postprueba. Están los diseños experimentales de series cronológicas múltiples. ¿Qué quiere decir estos diseños experimentales? Son los diseños en el que se efectúan al paso del tiempo varias observaciones o mediciones sobre una o más variables, sea o no experimental. ¿Cómo entender estos diseños experimentales? Y un caso de ellos es, por ejemplo, cuando se aplica un tratamiento médico para tratar cierta enfermedad. Puede pasar que el efecto de la administración de cierto medicamento o tratamiento médico, puede ser entre terapias y otra, la aplicación o suministración de diferentes medicamentos, puede ser que el efecto para reducir significativamente la enfermedad en el paciente no va a ocurrir en una primera dosis, por ejemplo, ni en una segunda ni una tercera. Entonces, estos diseños experimentales donde a un paciente se le aplica tratamiento, puede ser que sea necesario aplicar el tratamiento o la dosis en diferentes tiempos. Recoger la información sobre el efecto del tratamiento sobre la enfermedad, sobre los síntomas, ¿verdad?, que presenta el paciente, para poder observar qué es lo que pasa en el primer momento antes de aplicar la segunda dosis, cómo el paciente está reaccionando o ha reaccionado al tratamiento antes de una tercera dosis y así sucesivamente. Entonces, en diferentes tiempos o momentos temporales se
se está observando. Entonces, se aplica prácticamente el tratamiento más de una vez y se observan los efectos en diferentes momentos temporales. Entonces, estos son diseños de series cronológicas. Wilfredo, ¿tiene alguna pregunta usted respecto a lo que ha escuchado hasta este momento? No, licenciada, le he entendido bastante bien. Más así como lo relaciono con pacientes, como yo trabajo aquí de motorista en salud, lo entendí bastante. Usted trabaja en el Ministerio de Salud. Sí, trabajo motorista. Mire, muy interesante que de un área usted esté estudiando o formándose en otra. Sí. Me parece muy interesante. Por eso le comprendí. Bueno, está bien, muchas gracias. Cualquier duda que usted tuviera, Wilfredo, me lo hace saber, oiga. Está bien. Bueno, entonces quiero también explicarle, Wilfredo, y a los estudiantes, sus compañeros, qué es la validez externa. Bueno, la validez externa posibilita el poder generalizar los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otras personas, casos y poblaciones. Entonces, cuando una investigación reúne los requisitos para una validez externa, es porque es posible generalizar los resultados a situaciones no experimentales. Entonces, no es que se va a ejecutar el experimento en estas situaciones, no, sino que podemos inferir o podemos generalizar los resultados que obtuvimos a otras situaciones donde la variable independiente no ha sido manipulada, o así como también poder, por ejemplo, los resultados que obtengamos de la investigación que hacemos en un centro escolar o en diferentes centros escolares que forman parte de los estudiantes, por ejemplo, o los elementos que investigamos, poderlos generalizar y poder aplicar estos resultados y darlos como válidos si yo estoy investigando a otros grupos, por ejemplo. Entonces, situación, espacio geográfico diferente, estudiantes diferentes, y si la investigación reúne estos requisitos de validez externa, podemos estar seguros de que los resultados que obtuvimos en nuestra investigación es aplicable en otros contextos. Entonces, la validez externa se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otros participantes o poblaciones. Comentarle, Wilfredo, que una de las condiciones que debe de cumplirse para poder garantizar la validez externa es lo que mencionaba hace un momento, es que los elementos de la muestra sean escogidos aleatoriamente. ¿Qué es lo que ocurre cuando el método de selección de los elementos de la muestra es no probabilístico o no aleatorio? No se podría generalizar los resultados, y esto con seguridad, porque los métodos de selección de la muestra no probabilísticos no son adecuados para realizar generalizaciones. Entonces, bajo estos diseños experimentales, la condición es indispensable que los elementos hayan sido escogidos de manera aleatoria. Bueno, entonces, la validez externa debe de responder a la pregunta: lo que encontré en el experimento, ¿a qué tipo de personas, grupos, fenómenos, contextos y situaciones aplica? Entonces, si respondemos de forma positiva o afirmativa a cada uno de los elementos que integra esta pregunta,
quiere decir que reúne los requisitos para poder afirmar que hay una validación externa de la investigación. De igual manera, como la invalidación interna, aquí hay diferentes amenazas que nosotros tenemos que detectar al hacerse presente y qué podemos hacer. Bueno, la fuente o amenaza a la validez externa puede ser el efecto reactivo o de interacción de las pruebas. ¿Cuándo es que esto se convierte en una amenaza? Cuando la preprueba aumenta o disminuye la sensibilidad o reacción de los participantes a la variable experimental y los resultados obtenidos para una población con preprueba no pueden generalizarse a quienes forman parte de esa población, pero sin preprueba. Entonces, cuando ya hay una reacción negativa sobre el efecto de la aplicación de estas pruebas, entonces se convierte en una amenaza. La otra puede ser, por ejemplo, la imposibilidad de replicar los tratamientos. Cuando esta fuente es una amenaza, cuando los tratamientos son tan complejos que no pueden replicarse en situaciones no experimentales. Es decir, debemos de garantizar que los tratamientos sean viables de tal manera que se puedan replicar a situaciones no experimentales. Comentar entonces que dentro de los diseños experimentales puros están los experimentos de laboratorio y los experimentos de campo. Los experimentos de laboratorio son como esos experimentos que, por ejemplo, un experto, por ejemplo, en la ciencia física, ciencias naturales, un ingeniero, por ejemplo, crea todas las condiciones o prácticamente construye el experimento de tal manera que pueda manipular la variable independiente, la pueda controlar para poder observar los efectos sobre la variable dependiente. Entonces, el experimento de laboratorio es el experimento en que el efecto de todas o casi todas las variables independientes y fluyentes no concernientes al problema de investigación se mantiene reducido lo más posible. En otras palabras, al construir o al crear, por ejemplo, al crear el investigador el experimento de laboratorio, él tiene que haber reducido todas esas fuentes de amenaza, es decir, todas aquellas situaciones que pueden ocurrir y que no están relacionados con el comportamiento de la variable independiente. Pueden aparecer factores o variables en la ejecución del experimento. El investigador, en base a su experiencia, puede identificar o puede prever qué es lo que puede ocurrir. Entonces, él, antes de poner en marcha este experimento, debe de validarlo. En la validación puede darse cuenta de aquellas situaciones que pueden ocurrir que pueden interferir en la realización o ejecución del experimento de manera exitosa. Entonces, la validación del experimento, antes de aplicarlo con el grupo a quien va dirigido o que hemos seleccionado para la investigación, el investigador tiene que ejecutarlo antes con un grupo diferente que no participe en la investigación para validar este experimento, porque hay variables que se pueden presentar en el momento de ejecutar el experimento. Entonces, al crear, como decía, el investigador este experimento del laboratorio, él, con conocimiento de causa, porque ha identificado todas esas variables que pueden influir, las tiene que ir eliminando. De esa manera se reduce los errores
que se puede cometer en la investigación. Están los experimentos de campo. El experimento de campo se da o se ejecuta dentro de una situación mucho más real o natural. No lo crea el investigador. El investigador diseña el experimento y lo ejecuta en un escenario más real. Siempre en estos diseños, la manipulación de la variable independiente es donde el investigador en este experimento de campo va a intervenir. Lo demás, las condiciones, el escenario donde se ejecutará el experimento, pues no lo va a crear el investigador, porque este experimento se está desarrollando en una situación más real o natural en la que el investigador manipula una o más variables. ¿Cuál es la diferencia entre los experimentos de laboratorio y experimentos de campo? La diferencia está en que en los experimentos de campo, las observaciones son mucho más reales, son mucho más naturales que aquellos donde ha sido creado, ¿verdad? Entonces, los experimentos de laboratorio están en un porcentaje significativo, están controlados o manipulados por el investigador. En los experimentos de campo no, solamente manipula las variables independientes y lo demás que ocurra, eso es parte de la naturaleza donde se desarrolla el fenómeno. Están los diseños cuasi experimentales. Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente. Eso es característica común con el anterior, que son los diseños experimentales. Bueno, para observar siempre su efecto sobre una o más variables dependientes, solo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que puede tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos, que es lo que mencionaba hace un momento. Una de las condiciones para los diseños experimentales puros es la forma en que se seleccionan los elementos que van a formar los grupos. En estos diseños cuasi experimentales esa condición no se cumple. Sí se cumple siempre que hay dos variables, una independiente, una dependiente, se manipula la variable independiente, pero cómo se escogen los elementos que van a formar los grupos, o en otras palabras, cómo se forman los grupos, ahí difiere con los diseños experimentales. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento. Son grupos intactos. La razón por la que surgen y la manera como se integraron es independiente o aparte del experimento. Fíjense que hay dos maneras en los diseños experimentales puros de formar los grupos. Está la asignación al azar, que era lo que mencionaba, es escoger los elementos de cada grupo de forma aleatoria, y la otra forma de formar los grupos es por emparejamiento. ¿Qué quiere decir por emparejamiento? Es que dentro de una población yo identifico aquellos elementos de la población que tienen las características características que me interesa investigar, y solo a ellos son los que yo escojo. Entonces el principio de aleatoriedad aquí no se aplica. Y es otra forma dentro de los diseños experimentales para formar los grupos. Es decir, identifico aquellos elementos, puede ser sujetos, puede ser objetos, pueden ser personas, animales, etcétera. Pero bajo esta condición de que se identifican todos aquellos elementos que reúnen las características, así se forman los grupos. Eso dentro de los diseños experimentales, pero en los diseños cuasi experimentales ni la aleatoriedad ni el emparejamiento aparece aquí, sino que el investigador de antemano, de manera predeterminada, bajo ciertos criterios,
propuestos por él, escoge a los que van a formar parte de estos grupos. Bueno, ¿y cuáles son los pasos de un experimento? Hay varios pasos y entre ellos tenemos el primero, que es decidir. El investigador debe decidir cuántas variables independientes y dependientes deberán incluirse. No necesariamente el mejor experimento es el que incluye mayor número de variables. Deben de incluirse las variables que sean necesarias para probar las hipótesis, alcanzar los objetivos y responder las preguntas de investigación. En otras palabras, el investigador debe de tener claro cuáles son las variables que con las que van a trabajar y las que van a permitir el alcance de los objetivos de la investigación. El paso número 2 es elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. El nivel o modalidades de la manipulación, ya lo mencionaba, puede ser la presencia o ausencia de la característica que se está midiendo o característica de la variable dependiente, o puede ser los niveles de 2 o más grados. Bueno, también desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes. Necesitamos tener al menos un instrumento para medir la variable dependiente. Puede ser uno o más y de diferente naturaleza. Puede ser para una variable dependiente poder diseñar, por ejemplo, 2 instrumentos que me permitan recoger información de diferente naturaleza y al final poder hacer la confrontación de los resultados obtenidos en ambos instrumentos para poder determinar el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Una vez hemos elaborado el instrumento de manera cuidadosa, seleccionamos una muestra de casos o personas del tipo o perfil que nos interesa. Aquí es donde lo podemos escoger aleatoriamente si todos los elementos de la población tienen las características que necesito medir u observar. En caso de no tenerlas, la otra opción es formar los grupos por emparejamiento. El paso número 5 es que en el caso de que sean individuos, reclutarlos. Esto implica ponerse en contacto con ellos, darles las explicaciones necesarias, obtener su consentimiento e indicarles lugar, día, hora y persona con quien deben presentarse. Es conveniente proporcionarles facilidades para que acudan al experimento. Si les puede brindar transporte, entregarles un mapa con los señalamientos precisos, etc. También hay que darles cartas a ellos o a alguna institución a las que pertenezcan para facilitar el apoyo. Por ejemplo, en escuelas, a los directivos, maestros y padres de familia, y recordarles su participación el día anterior a la realización del experimento. Las personas deben sentirse motivadas para participar, por tanto resulta muy conveniente darles algún regalo atractivo, a veces simbólico. Por ejemplo, a amas de casa, una canasta de productos básicos, a ejecutivos una canasta con 2 o 3 artículos, a estudiantes créditos escolares, etc. Además, dice de expandirle una carta de agradecimiento. Paso número 6, seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental apropiado para nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. Otro de los pasos es planear cómo vamos a manejar los casos o a los participantes con personas. Elaborar una ruta crítica sobre qué van a hacer desde que llega al lugar del experimento hasta que se retiran. En el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos. Y en el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. Paso 9, aplicar la preprueba, cuando las haya, los tratamientos y la postprueba. Bueno, entonces,
Para un caso particular, por ejemplo, si ustedes dentro de su proyecto de investigación que hoy están planteando, identifican que por el tema les permite a ustedes proponer una investigación experimental o cuasi experimental, deberán identificar la variable independiente y la variable dependiente. Sea experimental o cuasi experimental, siempre se van a manipular la variable independiente. En el campo de educativo y dentro del trabajo de aula, por lo general, el tema de investigación y los objetivos que se proponen en la investigación casi siempre van involucrados alguna variable de carácter en la parte o el área afectiva de los estudiantes, como en la área cognitiva, y lo que pretendemos medir es cómo es el aprendizaje de los estudiantes o el rendimiento académico en matemáticas de manera general o un área de la matemática. Entonces, en el diseño experimental o cuasi experimental, el docente puede, por ejemplo, o el investigador puede decidir elaborar o el diseño de manera que él intervenga, lo que mencionaba hace un momento. Si, por ejemplo, el diseño, el tema es determinar la incidencia de la metodología de matemática propuesta en el programa SMART en el conocimiento o en el aprendizaje de los contenidos en el área de álgebra, lo que explicaba, el docente tiene que prepararse para poder desarrollar los contenidos en base a esta metodología, y él puede decidir cómo manipular la variable independiente que sería la metodología de enseñanza, cuáles son las actividades que va a proponer, con qué recursos va a trabajar, cuál va a ser la dinámica de trabajo individual, grupal, cuáles van a ser las diferentes actividades que los estudiantes van a realizar, cómo él los va a evaluar, etcétera. Entonces, todas estas acciones que estoy mencionando son parte de la manipulación de la variable independiente, que es la metodología de enseñanza. Y luego pasar un instrumento, no necesariamente uno, prueba de conocimiento, puede complementarlas con otras de corte cualitativo para poder recoger de una manera mucho más amplia y objetiva la información. Luego, pero el estudiante tiene que saber que va a participar de ese experimento, eso es lo importante. Al igual que cuando usted recopila información y usted pasa el instrumento, debe explicarle a la persona cuál es el propósito de aplicar ese instrumento. Si es una entrevista, primero pedir el consentimiento, primero asegurarse que quiere participar. Una vez usted se asegura que sí quiere participar, preguntarle si está de acuerdo que la entrevista sea grabada, porque tiene que ser con el consentimiento de la persona. Primero con el conocimiento y luego con el consentimiento de que está participando en una investigación. Bueno, y de ahí que independientemente de cómo se formaron los grupos, debe de trabajarse de igual manera como se trabaja con el experimento puros, experimentales o cuasi experimentales. Bueno, para finalizar, comentarles sobre los diseños no experimentales. Los diseños no experimentales son aquellas investigaciones cuyos estudios se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Es decir, que el comportamiento del fenómeno que se está investigando se realiza en el escenario natural y en un comportamiento más real, ¿verdad?
con un comportamiento que el investigador realmente no sabe, ¿verdad? Cómo es que se comporta las variables que él ha identificado, ¿verdad? Que está interviniendo en el fenómeno. No hay una manipulación por parte del investigador. Él solamente observa o mide. En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza, es lo que decía, ¿verdad? El investigador no debe de intervenir, él solo debe observar, él debe de aplicar los instrumentos para poder recopilar la información sin que él vaya a incidir de ninguna manera sobre los elementos que están siendo investigados. Bueno, les comentaba al inicio de esta tutoría que hay ciertas investigaciones donde no es posible escoger más de un diseño de investigación. La misma naturaleza de la investigación nos puede llevar a escoger solo un tipo de diseño de investigación. Quiero presentarles, por ejemplo, 3 tipos por ejemplo, situaciones donde las variables no pueden manipularse o difícilmente manipularse en experimentos y que son apropiados más bien para estudios no experimentales. Estos 3 casos prácticamente son ejemplos de situaciones que estarían única y exclusivamente apropiados para un diseño no experimental. El primero de ellos es las características inherentes de personas u objetos que son complejas de manipular. Por ejemplo, hábitat de un animal, fuertes incrementos salariales, antigüedad en el trabajo. Entonces, el investigador no puede manipular la variable independiente en este tipo de casos o situaciones. La otra es las características que no pueden ser manipuladas por razones éticas, como por ejemplo el consumo de alcohol, tabaco o medicamentos si la persona se encuentra saludable, agresiones físicas, adopción, estado civil de los padres, impedimentos físicos. Entonces, por razones éticas, estas variables no pueden ser manipuladas y por tanto, al realizarse una investigación, encajan perfectamente en el tipo de investigación no experimental. Y el otro tipo de situaciones es las características que no es posible manipular. Por ejemplo, la personalidad. Todos tenemos características que definen nuestra personalidad. El investigador no puede manipular esta variable. No puede alterar, cambiar, modificar las características que son parte de la personalidad de una persona. También la energía explosiva de un volcán. No puede manipular el nivel de energía que genera un volcán cuando éste explota. También los hechos históricos del pasado, la masa de un meteorito, etc. Entonces, estos ejemplos son claramente ejemplos de situaciones que no pueden ser investigados bajo el diseño experimental. Hay otros ejemplos también que ustedes pueden encontrar en el material y hay mucho más, ¿verdad? Situaciones que podemos identificarlos como diseños no experimentales. Bueno, hasta aquí traía propuesto para desarrollar los contenidos. Wilfredo, si usted tuviera alguna pregunta, o Jacinto, bienvenido Jacinto. Ya tarde, ¿verdad? Les saludo, pero estaba proyectando la presentación. Si hubiera algún comentario o pregunta sobre los diseños experimentales, o así experimentales o no experimentales, pues les escucho.
Licenciada, he estado pendiente, pues no hay ninguna duda. Ujú. No hay ninguna duda. Sí, eso lo estaba escuchando. Bueno, Me ah, incorporé y estaba eh, viendo ahí los tipos desde la bibliografía, las fuentes de bibliográficas. Le empecé a ujú. escucharle. Bueno, qué bueno y les agradezco que hayan podido hacer el tiempo para poder estar, ¿verdad? Y poder escuchar y tener la oportunidad de exponer preguntas o dudas si las hay. Bueno, con el tema que ustedes tienen definido, Wilfredo y Jacinto, tienen que tener claro primero cuál es el alcance de la investigación, eh, si es exploratorio, no van a proponer hipótesis, si es descriptivo, correlacional o explicativo, sí lo van a hacer. Y lo otro es, tienen que definir el diseño de investigación. Si van a plantear hipótesis, hay algunas hipótesis que son causales, de tipo causa y efecto, como las correlacionales y las explicativas. Y si son descriptivas, no necesariamente involucran dos variables. Entonces es necesario que ustedes vayan teniendo claro cuál es el diseño de la investigación y cuál es el alcance que ustedes van a definir para la investigación para la propuesta de investigación que están realizando. Wilfredo, ¿tendrá algún comentario o pregunta? Sí. No, ahorita no, licenciado. Ahorita Bueno, seguiré pasando. entonces, bueno, gracias. Entonces, pueden surgir preguntas. Como les decía el día viernes, yo estoy en la disposición de poderles orientar y apoyar en lo que ustedes necesiten antes de la entrega del trabajo. Bueno, si no Está hay bien. comentarios, bueno, entonces voy a estar pendientes de cualquier inquietud que ustedes tuvieran. Entonces, Está bien, muchas gracias. bueno, con gusto. Entonces, estoy por finalizar la tutoría. Realmente me alegro haberles visto, ¿verdad? Conectados y que hayan hecho el tiempo. Feliz noche, Gracias. buenas y bendiciones. Feliz descanso. Gracias igual. Cuídense. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias. Yo me quedé turnito. Usted está trabajando, ¿verdad? Sí, ya de turno estoy. Acababa de venir de Bueno. El Salvador. Bueno, entonces que todo les salga bien y que tenga un feliz término de turno. Sí, gracias. Cuídense. Bueno.